Comprá en Pando. Si sos comerciante, sumate y hacé que tus acciones formen parte del impulso de las ventas. Comprá en Pando. Promueve Cámara Comercial. Clínica Estética Karina Abreu. Kinesiología, tratamientos corporales y cosmetología, masajes terapéuticos y estéticos, masajes relajantes y drenaje linfático, Reiki, iniciaciones en Reiki, yoga, barras de access y nutrición, talleres conscientes y meditaciones guiadas. Un nuevo concepto, belleza consciente. Clínica Estética Karina Abreu. Solís 1146, esquina Meneses. Teléfono 095-290-616. Es tan único vivir, el amor de la familia, el calor de nuestro hogar. ENACOM, Servicio de Enfermería y Acompañantes, desde el año 1998 en la zona. Nuestros afiliados y sus familias saben que estamos con ellos en el momento que más nos necesitan. Esa dedicación nos distingue. Infórmese sobre nuestros planes especiales al 0800 82 27 o en nuestra oficina central en Atlántida, Avenida Artigas y Calle 12. ENACOM, para cuidar y acompañar a quienes más quieres. Vamos a acompañar. Estaremos a tu lado, porque prevenir es cuidar. Unimos el departamento con información y compromiso periodístico. Contacto con la gente. El periodístico de Radio Continental. ¿Dónde puedo ir? No hay lugar que no marques con tu olor territorial. ¿Dónde puedo ir? No hay lugar donde no me capte siempre tu radar. Hablando bajo. Bueno, son las 11 de la mañana, 36 minutos, y vamos a recibir con muchísimo gusto al director general de Contralor de la Intendencia de Canelones, un área muy sensible que no para, y más en esta época, y donde, bueno, lamentablemente se están dando disparos de casos, etcétera. Me comentaba Luis fuera de micrófono que afortunadamente la dirección no ha sido muy afectada en cuanto a los contagios dentro mismo, por lo cual no ha habido una mengua en lo que tiene que ver con los recursos humanos. Lo recibo con mucho gusto. ¿Cómo andás, Luis? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo te va, Cecilia? Muchas gracias. Un placer recibirte. Bueno, realmente los números son favorables en este sentido, en materia de que no han perdido, digamos, recursos humanos por cuarentena o aislamiento, porque solo 2 casos positivos, me decías, desde que se decretó la pandemia. Sí, 2 casos, uno en marzo del año pasado y uno la semana pasada. Esto muestra un poco que el uso de las medidas de protección personal y el tema de la higiene es clave para la prevención del contagio, ¿no? Bien. Además de los esquemas vacunales completos. Ni que hablar. Esto quiere decir entonces que a nivel de recursos humanos, de inspectores en territorio, etcétera, se está trabajando con la totalidad. Sí, con la totalidad de los recursos de la dirección. Hemos desplegado un dispositivo similar al del verano pasado, con unos 120 funcionarios en tareas inspectivas, en lo que hace a la temporada y a las tareas habituales de la dirección, ¿no? O sea, no hay cosas que no paran, digo, los trámites de habilitación, los registros de productos, ese tipo de cosas se siguen llevando adelante con normalidad, y además hemos reforzado para las inspecciones en la temporada de verano. En eso me quiero detener, Luis. ¿Qué tipo de inspecciones, qué tipo de fiscalizaciones se están haciendo puntualmente por la temporada y bueno, qué resultados han arrojado? Y bueno, a ver, los controles son varios. El primero de ellos, y que es clave desde hace 2 años ya prácticamente en la dirección, es el control del cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud Pública, donde se viene trabajando con bastante éxito, te diré. Si tú miras los números de Canelones dentro de lo que viene pasando en el país, no son números comparativamente malos, lo que muestra el cuidado y el respeto que estamos teniendo los canarios por estas cosas.
Entonces ese es el primer foco de atención. Y después tenemos, bueno, todo lo que es la parte de inspecciones nocturnas, espectáculos públicos y el control de actividad en playas, que es también otro foco de preocupación, ¿no? Pero ahí, Creo que así ¿qué es lo que se controla, Luis? Porque además esta discusión se ha dado con la audiencia. ¿Qué es lo que está prohibido? ¿Qué es lo que hoy por hoy puede significar una intervención del cuerpo inspectivo? Si hay fiestas multitudinarias, aglomeraciones, ¿qué es en donde se puede de alguna manera fiscalizar? A ver, fiestas hay, sí, pero hay una normativa que establece en qué marco se llevan adelante estas fiestas. El hecho de que se hayan autorizado desde el punto de vista sanitario determinadas actividades no significa que uno pueda evadir la responsabilidad de lo que son los procesos de habilitación habituales en este tipo de cosas. O sea, vos no podés hacer una fiesta para 1.500 personas sin tener previsto la autorización de bomberos, por ejemplo, o la autorización de la intendencia. O sea, la clandestinidad de una actividad no está dada por lo sanitario o solo por los sanitarios, sino por el incumplimiento de este tipo de normativas, y estas son cosas que se reiteran. Porque además, cuando se dan estas situaciones, no hay un responsable. Si hay incumplimiento de protocolo o ese tipo de cuestiones, incluso si hubiera un foco de COVID o los controles de vacunas, ¿quién los lleva adelante? ¿Con qué criterio? ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan? La lista de asistentes. O sea, un montón de cosas que te permiten después dar un cierto grado de seguimiento a las eventualidades desde lo sanitario, pero también desde las otras normativas que están vigentes, y que por el hecho de que haya una pandemia no significa que cualquiera pueda hacer cualquier cosa. Claro. Esto lo venimos diciendo hace tiempo. O sea, la salvación o la salida de esta situación que ha generado la pandemia no es única, no es unitaria, no es el sálvese quien pueda o me salvo yo solo a costa de poner en riesgo a un montón de gente más. Sí, yo te lo preguntaba desde el punto de vista sanitario, claro, yo hacía referencia a lo sanitario, porque uno hoy por hoy ve, claro, los lugares cerrados por allí es un poco más fácil de controlar, pero en lo que va de la temporada, por ejemplo, nosotros hemos visto lanzamientos de temporadas, actividades distintas, donde la verdad que se ve la gente muy junta, cientos y cientos al aire libre. Por eso la pregunta que te quiero hacer también es, ¿de alguna manera escapa a la posibilidad de fiscalizar o no está dentro de las chances de algún tipo de sanción estas actividades que se hacen al aire libre? No. Desde los sanitarios están protocolizadas las actividades al aire libre. Lo que se controla es el cumplimiento del protocolo, ¿no? O sea, el uso de mascarilla facial o tapaboca al aire libre no es obligatorio, ¿tá? Entonces, bien. La distancia personal es una recomendación. Uno sabe que cuando hay actividades de cierto tipo al aire libre es difícil que se mantengan esas claro. distancias. Pero es una recomendación, o sea, no es una obligación. Sí hay otras cuestiones que son obligación, como por ejemplo llevar la lista de asistentes para los seguimientos si hubiera un brote, un poco de COVID, o si se declaró un determinado aforo por el control de vacunas, bueno, que ese control de vacunas efectivamente se lleve adelante, y ese tipo de cuestiones. Pero hay otras que están involucradas en esas actividades, que es necesario ponerles el foco, porque todavía no hemos tenido ninguna desgracia, afortunadamente, en Canelones, vinculada con esto, pero una fiesta clandestina, en medio de una chacra, a 3 kilómetros de la ruta o la vía de tránsito rápida más cercana. Sí. Si alguien hace un coma etílico, ¿qué pasa? Si alguien se excede en el consumo de drogas, ¿qué pasa? No hay un servicio médico de referencia. Si se prende fuego porque, no sé, los gurises tenían frío y armaron un fogoncito. ¿Cuál es la capacidad de respuesta? ¿Quién se hace cargo de esas cosas? Ahí es donde, en el tema de las clandestinas, nosotros estamos poniendo el foco. Más allá de lo sanitario, la seguridad de otro tipo de eventualidades que pueden darse, sobre todo para los asistentes. Ni hablemos de situaciones más complejas que pueden darse, ¿no? No sé. No me gusta porque a veces suena medio terrorista, pero violan a una gurisa en el medio del campo.
¿Quién se hace cargo? Hay una pelea y uno termina con la cabeza rota en una cuneta. ¿Y cuándo te enteras? ¿Cómo te enteras? Si no hay una estructura de organización declarada, formal, que tenga determinadas obligaciones. Si vos vas a un boliche o un evento al aire libre que está formalizado, sabés que hay un esquema de seguridad, que hay bomberos, que hay un servicio de emergencia médica, que hay baños, que frente a cualquier eventualidad, que nadie está ajeno a ella, pero por lo menos hay una capacidad de respuesta que permite dar cierto grado de seguridad. Va por ahí el tema del control de la clandestinidad, no tanto por lo sanitario. Además, digo, si bien los números de contagio han explotado, la variante nueva, la Omicron, es bastante más leve que las anteriores si uno tiene el esquema vacunal completo. Completo, claro. Ahí hay una diferencia, no hay un quiebre importante. Claro, sí. Ni que hablar. De por sí la cepa es más leve en las consecuencias, ¿no? Lo que no deja de ser una variante más del COVID y con todos los riesgos que significa. Pero las vacunas han respondido muy bien frente a esta, o por lo menos frente a la sintomatología en el contagio, ¿no? O sea, si tú miras los casos que están en CTI, el 95% no tienen esquema vacunal. Si miras las internaciones, los números son más o menos parecidos. Totalmente de acuerdo. El resto de los contagiados la lleva con mayor o menor severidad, pero en domicilio, y no es lo que habíamos visto el año pasado. Sí, con la Delta era distinto. Claro, pero esos controles se tienen que hacer. Lo mismo en playas, el tema del control de los servicios, de los paradores de playa, de la venta ambulante en las zonas, o sea, ese tipo de cuestiones que son parte del trabajo del cuerpo inspectivo permanente, ¿no? Lo mismo de la venta de alimentos, las condiciones en las que se venden, que se envasan, que se trasladan, porque hay cuestiones en las que hay que seguir transmitiendo la seguridad y la necesidad de cuidarse. Zafate del COVID, pero te agarraste una salmonelosis porque estaban vendiendo, no sé, refuerzo con un huevo en mal estado. Esas cosas se siguen controlando habitualmente. Bien, y todavía queda mucho de la temporada, ¿no? Estamos recién llegando a la primera quincena de enero y la vamos a seguir evaluando junto a vos, por cierto. Luis, quiero preguntarte también por un arranque de año bastante particular que tiene que ver con algunas fiscalizaciones que comenzaron a hacerse en zonas balnearias, ¿verdad? ¿Qué título le pondrías vos a este tipo de fiscalización y cuál es el objetivo que se pretende a través de estos desembarcos que se dieron de forma masiva en algunas balnearios del departamento de Canelones, solicitando alguna documentación de los padrones, etcétera? Y bueno, ahí hay un proceso de regularización de las situaciones frente a la intendencia, en lo que hacen a la situación dominial de los predios, o sea, cuál es el vínculo jurídico que tiene quien está residiendo o ejerciendo derechos sobre los padrones, y cuáles son las cuestiones vinculadas a los permisos de construcción, a las autorizaciones para construir, al tipo de construcción, a la zona donde se ha hecho, y es algo que, bueno, que la ley de ordenamiento territorial ya había esbozado hace unos años, pero que con la última rendición de cuentas, que entró en vigencia el 1 de enero, refuerza la obligación y la responsabilidad de las intendencias en esta materia. Entonces, previendo ese tipo de cosas, empezamos a desarrollar estas metodologías de desembarco en las localidades, donde lo que se hace es una especie de censo, dejando esta notificación y solicitando que se presente la documentación, que es bien básico, ¿no? Es la vinculación jurídica con el padrón, sin importar cuál sea esta, si es un inquilino, si es un tenedor de derechos posesorios, si es propietario, si es promitente comprador, o sea, acreditar qué es lo que lo vincula con el padrón en cuestión, y acreditar, bueno, cuáles son los extremos que avalan las construcciones que pueda haber, porque allí hemos encontrado situaciones bien dispares en muchos lugares, ¿no? Tienes desde, no sé, propietarios con título registrado en la Dirección Nacional de Registros, con construcciones, pero que están, por ejemplo, sobre la cadena de médanos primarios, que nunca podrían
autorizado o realizado en eso, porque digo, generan una alteración sobre la dinámica de playa que después es muy compleja de revertir y con consecuencias para todo el entorno. Entonces, bueno, allí esas situaciones hay que relevarlas, hay que determinar cuántas son, cuál es el grado de impacto que pueden tener, si eventualmente tienen permisos, qué tipo de permisos son los que tienen, si es DINAMA, si es DINAMA Intendencia, si es Intendencia o si es ninguno, y bueno, y empezar a analizar esas situaciones para tomar las decisiones que haya que tomar en el marco normativo que está vigente. ¿Y cuáles pueden ser esas decisiones que se tomen? Porque demoler construcciones, por lo menos, nosotros lo hemos visto que ha sucedido en otras intendencias, pero ¿es algo que puede llegar a suceder en Canelones? Es una de las herramientas posibles. La ley prevé la desocupación, la demolición, la recomposición del entorno a su situación original. Puede haber una regularización posterior de la construcción. Allí lo que hay que analizar es el impacto que eso puede generar en el entorno desde el punto de vista ambiental. Después hay otras situaciones como ocupaciones de espacios públicos, que he detectado algunas, donde así la medida es inmediata y frente a la presentación en el juzgado, la orden judicial es de demolición y liberación del espacio. Hemos encontrado calles proyectadas, padrones que son propiedad pública, que allí quizá, bueno, el margen de discusión puede ser otro, si es un padrón individual, pero en el caso de una calle proyectada, imagínate que no hay margen para no demoler. Entonces, estas cosas pueden darse. Pero, a ver, lo que estamos haciendo es mapear para ver, bueno, cuál es el grado de ocupación del territorio y qué es lo que está pasando en forma efectiva. Ahora, en este tipo de situaciones que son como la más flagrante, si se quieren, ocupaciones VIP, que se ha llamado en algunos balnearios, ocupaciones de espacios públicos que de alguna manera son absolutamente evidentes, que violan absolutamente todo, también la Intendencia cuenta con una serie de denuncias permanentes que han generado los propios vecinos. Nos consta a nosotros, estamos en comunicación casi permanente con esos vecinos que son han sido como guardadores y cuidadores de esos espacios públicos, que han denunciado, que han ido, que en muchos casos han recibido la mano por parte de la justicia dándoles la razón también. O sea que hay un antecedente. Ustedes pueden llegar a tener una base de datos, si se quiere, Luis, de espacios claramente identificados donde se viola la normativa, donde es un espacio público o donde, por ejemplo, fue otorgado un derecho posesorio, por ejemplo, con declaraciones juradas falsas. Sí, a ver, eso está, y creo que fue un poco la motivación de la elección del lugar de inicio, ¿no? Digo, había un trabajo sostenido con vecinos de Jauregui Berry, con varias decenas, si no cientos de denuncias de este tipo, pero claro, sobre 3.185 padrones que tiene la localidad, bueno, había que salir a mapear todo. Y en el mismo sentido creo que vamos a seguir trabajando en algún otro balneario. Esto fue el inicio. Digo, allí lo que hicimos fue, bueno, probar qué eficacia tenía el mecanismo. Digo, esto hay que recordar que la Intendencia tiene un banco de datos que establece los metros cuadrados construidos con relevamiento de imágenes aéreas y de fachadas de las gestiones anteriores que se hizo en la época de Marcos Carámbula. Hay un sistema de relevamiento de datos que desarrolló el Estado Nacional desde Presidencia el periodo pasado, que es el IDEUI, donde hay una referencia de mapeo de imágenes aéreas con píxeles urbanos que están en el entorno de los 10 centímetros, o sea, te dan una calidad de imagen y un detalle de la situación. Y bueno, y a esto se le agrega este tipo de actividades que venimos llevando adelante, que lo que pretenden es establecer la situación real y iniciar las acciones que sean necesarias para una sana convivencia, ¿no? Esto la Intendencia no pretende salir a demoler, eso también hay que aclararlo. Si se hace en algún momento algo de esto, será con orden de la justicia, y porque los impactos que se generan son irreversibles o imposibles de mitigar. No es la idea que acá pase algo como lo que pasó
en alguna localidad de Rocha, por ejemplo, que había invasiones evidentes. Digo, tampoco tiene ese grado la situación en la costa de Canelones. Pero sí empezar a mirar y ver, bueno, efectivamente qué afectación tienen, porque hay áreas que son particularmente sensibles, ¿no? Las desembocaduras de los arroyos en el Río de la Plata, con las dinámicas costeras y el flujo de las arenas, con esa oscilación que tienen las bocas de los arroyos en su desembocadura, que has visto que van moviéndose hacia el este o hacia el oeste de acuerdo a las corrientes predominantes. Entonces, bueno, hay que analizar cuánto afecta una construcción en esa movilidad, primero por la seguridad de los propios habitantes de esa construcción, pero también por las afectaciones que puede imponer al resto de la zona, ¿sí? Porque si, no sé, las construcciones obstaculizan el libre movimiento de las arenas y esto genera que el arroyo, en lugar de derivar en un curso normal, vaya hacia otro y afecte otras 10, 15, 20 construcciones, la situación es compleja. En el caso de Jauregui Berri, por ejemplo, hay una manzana que está prácticamente bajo el agua ya. Sí. Que no tiene construcciones, ¿no? Digo, pero son padrones que quedaron bajo el agua, y ni siquiera por el arroyo, por el propio movimiento del Río de la Plata. Míralo, te leo algunos de los mensajes. Jauregui Berri hoy tiene más ocupas con certificaciones falsas que vecinos legalmente instalados. Pasan por la Intendencia de Canelones y les cobran la contribución como si nada. Van por la UTE y les ponen la luz también. Ocupas VIP cercanos a la playa en la gran mayoría. Y esto te pregunto, Luis, ¿no existe la posibilidad de hacer un relevamiento diferenciado? Porque sobre todo en estos casos que vos estás mencionando y que se menciona que hay denuncias, son contenedores, no son grandes construcciones, o sí, pero con contenedores, ¿no? Y son nuevas y no es tan difícil determinar que hace 2 años o menos que están allí. ¿No se puede hacer una diferenciación de los vecinos que están legalmente instalados, más allá de que cumplan en mayor o menor porcentaje con el tema del permiso de obra, etcétera, que con aquellos que flagrantemente están violando todo tipo de derechos y se están apoderando de terrenos de forma totalmente ilegal? A ver, es que la intención de este relevamiento era justamente de determinar cuál es la situación y cuál es el grado de alcance de cada uno de los ítems. Hemos encontrado vecinos que tienen años de instalados en Jauregui Berri, que también son ocupantes con derechos posesorios. ¿Sí? O que son propietarios de un terreno y ocuparon un terreno para cada lado de su propiedad. Las cosas no son blancas o negras. Siempre hay grises, y más en esto. Y desgraciadamente, la costa de Canelones tiene una historia de comercialización de este tipo de instrumentos que tiene muchísimos años, no son de ahora. Si bien en Jauregui Berri puede haberse notado un incremento en estos últimos años, no son de ahora, vienen de muchos años atrás, incluso cuando la venta original de los fraccionamientos eran un montón de negocios inmobiliarios que nunca terminaron de concretar el proceso de compra. Sigue habiendo gente con compromisos de compraventa, que son promitentes compradores de un fraccionamiento del año 47. Nunca hicieron el registro, nunca hicieron un título. Esas situaciones están, y se han comercializado terrenos también en ese contexto. No es sencillo de determinar. Bien, te sigo leyendo mensaje. Buen día, director, me gustaría saber cuál es la postura que van a tener con los usurpadores de terreno, con los contenedores instalados, las construcciones precarias que se levantaron, las irregulares de hurto de energía eléctrica, porque si bien me puede parecer adecuado lo que hicieron, ¿quién nos asegura que quienes estamos legalmente instalados gastemos en permiso de obra, gastos en arquitecto, multas de la Intendencia, seamos los perjudicados y los que asumieron otra postura sigan tan campantes, ya que siguen existiendo intentos de usurpación aún luego de la gestión realizada por la Intendencia? ¿Se les va a exigir regularizar también? Preguntan. ¿Habrá amnistía para regularizar quienes no cuentan con el permiso de obra y hace años viven en el balneario? Saludos, dice un oyente. Bueno, a ver, lo primero que estamos haciendo es determinar cuál es la situación real en la localidad, ¿sí? Sin saber eso es imposible tomar determinaciones. Y las determinaciones que se toman después tampoco pasan por Contralor. Aquí hay una unidad especial en el marco de la Agencia de Vivienda y Convivencia Ciudadana, que es la que lleva adelante
estas situaciones. Nosotros lo que hacemos es poner a disposición el cuerpo inspectivo y la experticia técnica que hay en el cuerpo inspectivo para ir haciendo el relevamiento y determinando el mapeo de la situación. Indudablemente no son situaciones iguales, no pueden ser tratadas igual, habrá que establecer cuáles son los caminos y los procesos. Lo que sí también es que la regularización corre para todos, ¿sí? O sea, propietarios, derechos posesorios, promitentes compradores. Digo, el tema de la porque la regularización además es un proceso de garantía para el propio habitante del inmueble, ¿no? Uh-huh. Y eso no. Digo, veremos en función del volumen, de las situaciones y demás, cuáles son las medidas sobre las que se puede ir trabajando para mitigar los impactos y ver cómo se trabaja. Pero los criterios de trabajo son generales, abarcan a todos los padrones, incluso aquellos que no tienen construcción, pero que han hecho movimiento de tierras y que alteran las dinámicas naturales del balneario, porque vamos a empezar a enfrentar, como pasa en toda urbanización, cuestiones como impactos hidráulicos, porque se taparon o se nivelaron terrenos que funcionaban como laminadores naturales de agua, o como encausadores de cañadas o similares cuando llovía mucho. Esas cosas las vamos a empezar a ver, incluso el mapa de inundabilidad de Jauregui Berry, que está en el marco del plan parcial, que se elaboró en el marco del plan parcial, determina que hay muchas viviendas también que hoy están construidas, ocupadas con gente de vivienda permanente, que están en una zona de inundabilidad donde en un periodo de 25 años es probable que tengan algún episodio de ese tipo, y que también hay que trabajar sobre eso. Buenos días, soy vecina de Jaure. Pregunto, ¿van a cotejar los padrones denunciados en varias oportunidades? Esto es lo que yo te hacía referencia hace un ratito nada más. Cotejar, porque hay padrones muy puntuales denunciados, ¿no? En varias oportunidades por usurpación y que aún así se avanzó con las construcciones, o terrenos bloqueados por la Intendencia y que también están ocupados. Saludos, dice. Porque ya ahí hay una base de datos. Más allá del relevamiento. Ese cotejo se va a hacer, pero se va a hacer también sobre el resto de los padrones, sobre los 3.185 padrones, porque la ocupación o el certificado con declaraciones falsas para generar derechos posesorios de un terreno, no importa si tiene denuncia o no. ¿Sí? No se trata de a fulanito o a menganito lo denunciaron. No. Hay una cantidad determinada de terrenos que no están siendo ocupados en forma regular. Bueno, cada uno de ellos se va a analizar. Indudablemente, en aquellos casos que tenemos denuncia, es más fácil la individualización del padrón o las responsabilidades que puedan emerger. Ahí está. Vos sabés que en eso me quería detener, también por el mensaje que reciben los vecinos en este sentido, porque sin lugar a dudas creo que todos coincidimos en que todos tenemos que estar con cierta regularidad, pero también es cierto que hay algunos que han hecho un abuso excesivo. Puede estar aquel vecino que por ahí no cumplió con todo, es verdad, pero también hay una necesidad, un planteo de, bueno, aquellos que denunciaron, que están luchando por tener un balneario ordenado, que no reciban como un castigo. Digo, en esto de la generalidad, también se pueden hacer individualizaciones y dar un mensaje claro de, nosotros primero vamos por aquellos que realmente se aprovecharon de algunos vacíos legales o de algunas mafias también de escribano, que está totalmente comprobado también, y vamos primero por ellos. Ni que hablar que la intención general es regularizar todos, pero meterlos a todos en la misma bolsa parecería un poco, no sé, violento. No, a ver, en la misma bolsa están todos en la situación inicial de determinación del mapa, digamos, de situación, ¿sí? Así están todos, por igual, porque digo, lo que se le está pidiendo a todos es que, bueno, acrediten cuál es la vinculación, ¿sí? Eso nos da, bueno, un resultado X que estamos procesando. Imagínate que son 3.185 padrones que se verificaron y que están empezando a llegar las documentaciones. Entonces, allí, bueno, lo primero es determinar eso. Después iremos viendo en el análisis por grandes franjas y después en el análisis particular, como ha hecho siempre la Intendencia en estos casos, ¿no?
Pero a ver, llevar la tranquilidad a los vecinos que hace 20 años, 15 años que viven ahí, que una de las intenciones fundamentales es eliminar estas irregularidades que tienen que ver con usurpaciones VIP, verdaderamente. A ver, sí, eso siempre es el primer foco, ¿no? Digo, aquellos que pudiendo acceder a determinados bienes o nivel de consumo, se aprovechan de estas situaciones para hacerlo a un menor costo. Otra situación es de aquel que ocupa como única vivienda y que no tiene otra solución habitacional, que habrá que contemplarla, que habrá que coordinar con el Ministerio de Vivienda, si se da un proceso de regularización de esa tenencia, o si hay un realojo en el marco de las políticas que el gobierno nacional tenga que desarrollar en torno a esto, o cuál es la situación. Después tenés propietarios sin problema, con sus construcciones, ¿verdad? Y después tenés propietarios con terrenos que no han sido construidos, que la idea también es determinar esa situación de los padrones, que efectivamente sigan siendo baldíos, y hay ocupaciones sobre padrones que no tienen construcción, que lo que se ha hecho es nivelar y eventualmente extraer un contenedor, algún árbol o comercializar madera, además, donde bueno la situación será otra, porque evidentemente atrás de eso no hay otra necesidad, cosa que una intención comercial. Claro. ¿Sí? Entonces son situaciones distintas, se van a analizar de forma distinta en su momento. Pero este primer desembarco, este primer acercamiento a la localidad era para determinar el mapa. Bueno, no dejan de llegar las consultas, yo te las traslado. Los permisos de obra tienen costos y multas. ¿Los usurpadores serían beneficiados? Me preguntan. No, el permiso de construcción es independiente de la calidad de la tenencia del bien en cuestión. Es raro que la Intendencia no pueda controlar las ocupaciones cuando con drones ven nuestras casas. Media pila, dice un oyente, en este caso de Barros Blancos. En Jaure, además de la suba de la contribución por concepto de limpieza, de hecho es lamentable. Previo a la Nochebuena, hubo este desembarco. Años llevan los vecinos denunciando presuntas usurpaciones y solicitando a la Intendencia que se involucre en las denuncias. La respuesta siempre fue que en la propiedad privada ellos no intervienen. Ahora intiman a los vecinos al barrer, a presentar documentación de sus terrenos. Incoherencia total, mandan por acá. Mensajes de texto. Hay como esa sensación de, nosotros que denunciamos, que hemos cuidado el balneario, que nos hemos visto agredidos por esta situación, somos los primeros en recibir la intimación a presentar documentación, y hay como un pedido de, que primero que nada se atienda las cuestiones más flagrantes, ¿no?, que tienen que ver con estas ocupaciones VIP. Sí, pero yo para eso tengo que tener la documentación que demuestre que el vecino del terreno A es ocupante y el del terreno B es propietario, y es lo que le estamos pidiendo. Mirá que la recepción de la gente que encontramos en Jaureguiberri el día que se hizo fue muy buena. Los vecinos estaban contentos de que la Intendencia hubiera llegado con un proceso de este tipo, y no hubo resistencias de ningún tipo al proceso de notificación. Lo que estamos pidiendo es que acrediten que son propietarios legales y que las denuncias que se hagan no tengan motivaciones espurias, digamos, ¿sí? Porque es muy fácil denunciar a un vecino sí y al otro no, porque con fulanito me llevo mal o con menganito me llevo bien, y no se trata de eso. Aquí se trata de que hay que establecer medianamente claro cuál es la situación respecto a la tenencia de los padrones, para a partir de allí empezar a trabajar. Es tan ocupante el que hizo su casita porque no tenía otra alternativa de vivienda, como el que puso su casa de fin de semana en la playa, como el que agarró 2 terrenos al costado de su casa para no tener vecinos. Allí es lo que hace a la situación dominial del padrón es la misma para sí, los claro, tres. claro. El tratamiento no puede ser el mismo para los tres, sin duda. Claro, a eso nos referimos. Claro. A eso nos referimos, ¿no? Que la gravedad es distinta. Claro. Sí, pero lo primero es establecer el mapa, es saber si efectivamente quien está en el padrón A es ocupante o es propietario. Bien. ¿Se va a seguir por algún otro balneario, Luis? Vamos a seguir, sin duda que vamos a seguir. Las obligaciones que impone la ley no son para Jaureguiberri, sino para todo el territorio de Canelones. San Luis, por ejemplo, nos llegan permanentemente también denuncias muy similares a la de Jaureguiberri. Sí. Pero, a ver, tenías un mensaje de un oyente de Barros Blancos, donde también hay situaciones que son complejas.
Neptunia, Pinamar ha estado permanentemente en prensa por situaciones de este tipo, en Ciudad de la Costa se dan, en Paso Carrasco se dan, en todo el departamento hay situaciones, y bueno, la idea con esto es empezar un proceso donde se va a ir trabajando en forma continua sobre la situación de los 240.000 padrones prácticamente que tiene Canelones. Te leo el último y ya te dejo libre. Hace un tiempo la Intendencia estuvo en la Liga de Fomento Jáuregui Berry. Los mismos directores invitaron al alcalde de La Floresta, que está denunciado por promover ocupaciones. Ahora parece injusto que no se discrimine entre delincuentes y buenos vecinos legalmente instalados. Te leo ese mensaje. ¿Algo para decir? Y bueno, algo para decir es que primero tenemos que determinar quién es el buen vecino y quién es el delincuente instalado. La palabra delincuente, a mi juicio, es demasiado fuerte en este caso. Podrá haber denuncia, pero no hay pronunciamiento de ningún tipo, y en eso nosotros nos vamos a tener a la legalidad absoluta. Permitime, hay una observación. Sí hay algunas sentencias por parte de la justicia que determinaron que los vecinos se ajustaban a presentación de declaraciones juradas falsas para el otorgamiento de derechos posesorios. Hace poco, antes de terminar el año, la justicia incluso procesó con medidas a una persona que está claramente identificada allí en Jáuregui Berry como propiciador también del otorgamiento de la ocupación. Perdóname, no fue así. La persona que resultó con medidas no es quien los vecinos denunciaban como el propiciador de las ocupaciones. No, bueno, sí, ya sé a qué te estás refiriendo, pero sí cercano, digamos, de núcleos que ya están identificados por parte de los vecinos. Pero es lo que te digo de la diferencia entre la denuncia y el pronunciamiento de la justicia. ¿Sí? La denuncia es atendible, lo que se puede demostrar y lo que termina resolviendo la justicia no es necesariamente lo mismo. Entonces, la denuncia tiene el valor de denuncia, no el valor de pronunciamiento o de determinación o de efectiva sanción del denunciado. ¿Sí? Las cosas hay que corroborarlas, hay que demostrarlas y hay que trabajar en un marco de legalidad, porque es la misma legalidad que le da tranquilidad al vecino que es legalmente propietario de los bienes en cuestión. Que también tiene obligaciones, y que es otra pata que la Intendencia va a empezar a trabajar, ¿sí? El derecho de propiedad no es absoluto, tiene una contraparte de obligaciones, entre ellas cuidar, por ejemplo, de que tu propiedad no sea ocupada por nadie, de que tu propiedad se mantenga en condiciones de higiene que no afecten el entorno, de que tu propiedad no sea un foco potencial de incendio. Esas cosas también hay que empezar a trabajarlas, aún con los que son legalmente propietarios. No, ni que hablar. Lo que me parece que el espíritu de lo que trasladan los vecinos es, está bien que me regularicen a mí, pero cuando tengo al lado un vecino que se acaba de instalar y metió una retroexcavadora y metió 3 contenedores, todo, es verdad, yo capaz que no estoy totalmente ajustada a la legalidad, pero no me compares. Y me parece que es atendible, ¿no? Me parece que es atendible. No, pero y es lo que te digo, o sea, lo primero es determinar, bueno, quién está ajustado a la legalidad y quién no. Y lo segundo es ver cómo se tratan cada una de esas situaciones que son diferentes. Ni que hablar. Que son diferentes. Sin duda. Y la priorización va a estar por aquellos que generen mayor impacto sobre el tejido comunitario. ¿Sí? Bien. El inicio. Ahí está. Ese me parece un mensaje muy tranquilizador para los vecinos. Allí va a estar el primer foco. Después se va a seguir por el otro, pero el primero es lo que genera una distorsión en la convivencia, digamos, ¿no? Tema complejísimo y, como decías vos, de muchísimos años. Porque la verdad que cada vez que abordamos este tema, Luis, salen que arrancó hace decenas y decenas de años. Esa es la realidad y es un tema complejo que ojalá comience a de alguna manera desenredarse en la actualidad. ¿Algo más para decir, Luis? No, a ver, es un tema complejo, es un tema que tiene varias aristas de solución, independientemente de lo que haga la Intendencia. Si aquí no hay políticas de vivienda de fondo para contemplar algunas situaciones que son realmente complicadas, no va a tener mucho sentido, porque esta dinámica va a seguir dándose. O sea, el que no tiene dónde vivir, en algún lado va a vivir. Y si el Ministerio de Vivienda no ajusta, aceita y acelera los programas de construcción de vivienda orientados a estos sectores,
esta problemática la vamos a seguir teniendo en todo el país, no en Canelones, ¿no? Claro, pero lo que pasa ahora, que vos lo mencionabas por ahí, Luis, que la nueva rendición de cuentas establece, o sea, le recuerda a la Intendencia, miren que ustedes son la policía departamental, ustedes tienen Sí, que claro. minimizar esta posibilidad, ¿no? Y les otorga esta responsabilidad, ¿no? Sí. Y hay que hacer las comunicaciones necesarias al ministerio de cada una de las situaciones irregulares que encontremos. Ujú. Eso sin duda. Eso también. Pero tal, a lo que voy a que esto es un trabajo conjunto de todos los niveles Ni gubernamentales que hablar. del país, ¿sí? Desde el municipio hasta el gobierno nacional. Ni que hablar. Si no, los esfuerzos van a ser vanos siempre, porque las situaciones son dinámicas y van a ser cambiantes en forma permanente, y no hay capacidad para tener un inspector por cuadra para controlar que estas cosas no pasen. Sí, ni que hablar, y que no queden esos vacíos de los cuales se aprovechan los oportunistas. Luis, siempre es un gusto escucharte, gracias por aclarar cada duda y por estar dispuesto a conversar con nosotros, un placer. No, por favor, Silvia, muchas gracias a ti. Un gusto. Allí estaba el director general de Contralor de la Intendencia de Canelones, Luis Garrido. No hay lugar que no marques con tu olor territorial. Este año más que nunca, escuchá Continental. Escuchá Continental. Escuchá